Hola a todos y todas. El día de hoy vamos a hacer una acuarela con el sol y la luna. Para esto vamos a ocupar acuarelas, un recipiente con agua, pinceles de diferentes medidas y también algunos que sean finos. Vamos a necesitar lápiz y goma y un plumón permanente con el cual remarcar el dibujo del sol y la luna. Para comenzar vamos a utilizar el lápiz para hacer un círculo en nuestra hoja. Puedes ayudarte de un compás o hacer y practicar el círculo a mano alzada. Si lo haces a mano alzada, te recomiendo que hagas unas pequeñas marcas de dónde quieres que comience el círculo y dónde quieres que termine el círculo. Vamos a dejar un pequeño espacio en la parte de arriba y en la parte de abajo porque vamos a agregar otros elementos a nuestro dibujo. Una vez que ya tienes las marcas de dónde quieres que inicie el círculo y dónde termine, vamos a hacer el círculo. Puedes practicar un poquito con la mano sin pegar el papel, pero la práctica siempre hace al maestro. Y como lo estamos haciendo con lápiz, podemos corregir las veces que sea necesario. Y no te preocupes si no queda perfecto porque le agrega mucho carácter al dibujo. Ahora, ya que tenemos el círculo, vamos a empezar a dividir lo que es el sol y la luna. La luna va a estar de este lado y el sol de este lado, pero van a compartir el mismo círculo. Entonces, justo donde pusimos las marcas o donde veas que es el centro del círculo, vamos a trazar una pequeña curva, más o menos hasta la mitad. Y de aquí vamos a hacer una pequeña curva simulando una pequeña nariz vista de perfil, que será la nariz de la luna. Una vez que terminemos de hacer este pequeño monte, vamos a regresarlo hasta donde toque la mitad del círculo. Recuerda que puedes corregir las veces que sea necesario. Una vez que ya tenemos esta figura, que puedes seguir corrigiendo hasta que te quede y te guste las veces que sea necesario. Cuando ya tengamos esto, vamos a empezar a hacer lo que son los ojos y todos los rasgos del sol y la luna. Para la luna vamos a hacerle una pequeña curva hacia abajo que va a simular como si estuviera dormida. La parte de arriba, la ceja, va a ser una curva, pero esta vez hacia arriba. Podemos poner algunos otros elementos como una línea para los párpados, quizás a lo mejor algunas pestañas con pequeñas marcas hacia afuera. Y bueno, la boca la vamos a hacer junto con la del sol. Para el sol vamos a hacer un ojo bien abierto, bien despierto y bien enérgico. Para esto vamos a hacer una curva igual a la que hicimos para la ceja de la luna. Y recuerda que casi siempre esta línea donde empieza el ojo tiene que ser donde empieza el siguiente. Y aquí, bueno, terminarlo con una curva hacia abajo. Tiene una forma como de una almendra. En la parte del centro vamos a hacer un círculo. A mí me gusta hacer este círculo muy grande para que parezca que el ojo es muy grande. Y un pequeño círculo para la pupila. También puedes poner otros detalles como los párpados. Y aquí también puedes agregar pestañas si lo deseas. Yo lo voy a dejar así. Aquí también voy a poner una ceja.
Y para la boca, que va a estar compartida con el sol y la luna, vamos a hacer una línea curva de un lado y que atraviese el otro lado. Algo así. Listo. Y para agregar un poco de volumen a la boca, voy a agregar labios. Desde la comisura o donde termina o empieza la línea, voy a hacer una línea curva que toque el centro o donde se separa la luna y el sol. Y de este otro lado voy a hacer lo mismo. Una línea curva hasta que toque el borde de la línea que habíamos dibujado. Y en la parte de abajo, solo una curva de un lado al otro. Bien, una vez que tenemos todo este trazo, vamos a empezar a poner algunos rayos para que se vea muy brillante nuestro sol y la luna. Del lado del sol, que es este lado de acá, vamos a hacer los rayos como si fueran pequeños triángulos. Empezamos desde donde está la mitad y hacemos un triángulo. Justo donde termina este, hacemos el siguiente. Y así hasta terminar todo el lado del sol. Si aquí se te dificulta dibujar el triángulo de lado, puedes empezar a girar la hoja y así se te va a facilitar ver y trazar el triángulo. Hasta el borde, aquí donde se junta el sol y la luna. Para los rayos o el brillo de la luna, en lugar de utilizar estas figuras como triángulos, vamos a utilizar figuras como pétalos o pétalos de flores. Es decir, vamos a hacer, en lugar de algo tan picudito, algo más redondeado. De aquí, como si quisiéramos hacer un pequeño círculo, pero lo terminamos en una punta. Entre más practiques esta forma, más sencillo va a ser el dibujarla. Así hasta terminar toda la circunferencia. Una vez que ya tienes todos los rayos del sol y los de la luna, vamos a empezar a hacer algo en el fondo para también darle color y completar nuestra pintura. Justo donde se unen los dos triángulos que trazamos para los rayos, vamos a proyectar una línea hacia afuera, es decir, como si viniera desde el centro, cruzara todo la figura del sol y saliera. Entonces aquí voy a hacer esta línea. De aquí, desde el centro, hasta donde está la unión de estos dos triángulos, hacia afuera. También te puedes ayudar de una regla para proyectar estas líneas, pero no es necesario. Desde el centro, pasando por esta línea, hacia afuera. Esto hará ver como si estos rayos fueran parte de la luz del sol. Ahora, del lado de la luna, en lugar de utilizar líneas rectas, utilizaremos líneas curvas. Esto hará mucho más suave el lado de la luna. Bien, aquí voy a hacer como si fuera una letra S. Recuerda que también tienen que llevar esta misma forma
como si estuvieran proyectadas desde el centro. Aquí si utilizas la curva, si primero sube y luego baja y luego sube, trata de hacer lo mismo para todas. Es decir, aquí sube, aquí baja y aquí sube. Sube, baja y sube. Bien, una vez que ya está listo todo el dibujo, puedes agregar aún más elementos, como por ejemplo, 2 pequeños círculos, simulando el sonrojo de la luna y el sol. O por ejemplo, algunos otros elementos como pequeñas estrellas del lado de la luna. Aquí yo me estoy saltando uno, pero puedes hacerlos en todos los rayos. Y de este lado, en lugar de poner estrellas, voy a poner como si fueran unos pequeños pájaros volando a la luz del sol. Puedes poner lo que a ti se te ocurra. Una vez que está listo, vamos a ponerle todo el borde o remarcarlo con el plumón permanente. Esto nos va a ayudar también por si se nos fueron algunas líneas con lápiz o tenemos dobles trazos, unificarlo en uno solo, utilizando el plumón permanente. En este paso, toma todo el tiempo que sea necesario. Trata de que todas las líneas estén conectadas unas con otras y no haya espacios ni dobles líneas. Poco a poco vamos a completar la figura. Este también lo puedes remarcar, si no tienes plumón permanente, con lápiz de color negro o a lo mejor podría ser marcador de cera negro, crayola negra o incluso un bolígrafo, una pluma. Al igual que en el círculo, cuando llegues en estas partes, puedes girar tu hoja para facilitar el marcar las líneas. Hay algunas que serán más sencillas de trazar y otras más difíciles, pero lo importante es que estés cómodo o cómoda y puedas trazarlos con mucha seguridad. Si te sales un poco de la línea o no coincide perfectamente con la de lápiz, no te preocupes,
Recuerda que el lápiz se puede borrar, pero el plumón, ese se queda. Entonces, si no coinciden, no hay problema. Puede quedar la línea del plumón. Y mientras esté el boceto en la parte de abajo, será mucho más sencillo seguir las líneas. Es por eso que si aún no te gusta tu dibujo o si le quieres seguir haciendo modificaciones, las hagas antes de ponerle el plumón permanente, porque este ya no se puede corregir. Listo. Listo. Una vez que ya remarcamos todo el contorno con el plumón permanente, vamos a empezar a borrar todas las líneas que trazamos con lápiz. Estas aún se pueden ver un poquito a través del plumón permanente y para tener un muy buen acabado vamos a borrarlas. Si no se alcanzan a ver las líneas, puedes pasarte este paso. Pero siempre es bueno darle una limpieza al papel antes de ponerle la pintura en acuarela, porque ya después la acuarela sella lo que hay en el papel y no podrá borrarse. Muy bien. Una vez listo el dibujo, y ya borramos todas las líneas, podemos ahora sí ponerle color. Para esto vamos a ocupar nuestras acuarelas, los pinceles y un poquito de agua para enjuagar nuestros pinceles y agregarle agua a las acuarelas. Yo tengo agua en esta parte de aquí y en esta parte de acá. Una la voy a utilizar para enjuagar el pincel y otra para tomar agua limpia. Y así no se mezclen los colores. Bien, para los colores del sol voy a utilizar los colores cálidos. Los colores cálidos son el amarillo, el naranja, el rojo, el rosa y también el café y este que es como el ocre. Para la parte del sol, toda la que es la cara del sol, voy a usar un poco de amarillo. Aquí me estoy ayudando de un pincel redondo, un poco delgado, para poder pasar el pincel y rodear las figuras que había trazado con el plumón permanente. Y aquí es importante usar el plumón permanente porque con el agua los plumones que no son permanentes pueden correrse. Una línea gruesa del plumón permanente también nos ayuda a no pasarnos tan fácilmente de las líneas.
Una vez que puse el amarillo y aún fresca la acuarela, voy a quitarle el color a mi pincel y voy a tomar un poco del naranja y voy a dar unos pequeños toques con el naranja en la superficie del amarillo. Como aún el amarillo está fresco, la acuarela se va a empezar a expandir y esto me va a dar un efecto muy bonito en el papel. También voy a ocupar un poquito de este naranja en el párpado y abajo de la ceja. Aún húmeda, podemos hacerle muchos más toques o agregarle algunos otros detalles. Si ya terminamos con este color, enjuagamos nuevamente el pincel y nos vamos a ir a los rayos del sol. Para esto voy a ocupar el naranja y el rojo. Voy a intercalar uno y uno en todos los rayos que hay alrededor. Voy a comenzar con el naranja. Me voy a saltar un triángulo y pintaré el siguiente de color naranja. También puedes hacer otro tipo de combinaciones en los rayos del sol. Incluso puedes mezclar las acuarelas para obtener otro tipo de naranjas y rojos. Enjuago mi pincel y voy con el rojo. Esta vez en los triángulos que dejé sin color. Al poner los colores intercalados, da la sensación de que unos son más grandes o más intensos que otros. Voy a aprovechar también el color rojo para pintar el labio inferior del sol. El superior lo voy a poner de color naranja. Vamos a utilizar otro de los colores cálidos, en esta ocasión el rosa, para pintar la mejilla del sol. Y para el ojo del sol voy a utilizar el café y el ocre. Voy a hacer primero la mitad de arriba del círculo en color café, haciendo una pequeña figura como de media luna. Y después enjuago mi pincel, tomo un poco del color ocre, que si no tienes ocre puedes utilizar naranja y amarillo, y lo pongo en esta parte de abajo. Y así parece que tiene mucho brillo el ojo del sol. Para los rayos del sol voy a empezar a combinar colores. Para esto voy a ocupar un poco del amarillo, el naranja, el rojo y unos toques del rosa.
Voy a poner una franja del amarillo, enjuago, tomo un poco del siguiente color que es el naranja y lo mezclo un poco para hacer un naranja más claro. En esta ocasión lo estamos haciendo sobre el papel. Y esto nos va a dar un poquito el cambio en algunas zonas más claro y en algunas zonas más oscuro. En el siguiente voy a poner primero el naranja. Y antes de terminar, enjuago y tomo un poco del color rojo. Algo parecido a lo que hicimos con las pecas del sol. En el siguiente voy a utilizar amarillo y un poquito del color rosa. Puedes hacer diferentes combinaciones y experimentar con los colores. Mientras estén frescos, se combinarán. Una vez que estén secos, ya no se combinan y queda solo el color que ponemos por encima sobre el anterior. En el siguiente voy a poner nuevamente un poco de amarillo y voy a combinar en lugar de naranja con rojo. Si es necesario, puedes cambiar a un pincel más delgado o continuar con el que estás trabajando. Recuerda siempre enjuagar tu pincel antes de tomar el siguiente color para que no se combinen en tus pastas, en tus acuarelas. En el siguiente voy a poner como base el color rosa. Enjuago y esta vez pondré un poco del naranja. En el siguiente voy a poner uno con amarillo. Y también si los quieres dejar con un solo color, puedes hacerlo. Yo aquí pondré nuevamente un poquito de rosa. En el siguiente usaré rojo. Con unos toques en rosa. Y en el de abajo utilizaré naranja.
y unos toques de amarillo. Una vez que ya tenemos el lado del sol, vamos a hacer el lado de la luna. Te recomiendo hacer los pajaritos justo al final, porque si los pintamos ahorita que está fresco alrededor, corremos el riesgo de que se nos llene del mismo color que tenemos en el fondo. Así que dejamos que se seque y después continuamos con el color. Del lado de la luna utilizaremos los colores fríos. Aquí te recomiendo que enjuagues tu paleta o pongas agua en otros dos lados del godete para que no se combine con los colores que ya utilizamos. Bien, del lado de la luna, los colores fríos serían los colores azul, morado y los colores como el verde. Y también podríamos utilizar grises. Para este yo voy a empezar con el color azul y como este azul es muy fuerte, voy a combinarlo con el blanco. Este es el que voy a utilizar para la cara de la luna. Si tienes un color claro ya en tus acuarelas, puedes utilizar ese. Recuerda que una vez que está fresca la acuarela, podemos agregarle algunos toques de otro color. Como la luna también quiero que tenga pequitas como el sol, voy a agregarle un poquito de color, en este caso del azul, pero sin combinar. Unos pequeños toques en el papel y es suficiente para que empiece a expandirse el color. También voy a poner un poco de este color en el párpado, justo debajo de la ceja, aquí justo en el borde de la nariz y en la parte de abajo de la boca, como lo hice en el sol. Enjuago mi pincel y esta vez voy a utilizar el color morado para la mejilla de la luna. Recuerden que estamos usando colores fríos. Para el labio voy a utilizar el color azul. Y un verde en la parte de arriba. A este le pondré un toque de azul, para que se vea como un verde azulado. Una vez que ya tenemos la carita pintada de la luna, vamos a empezar a ponerle color a los rayos de la luna.
Para este voy a empezar a intercalar el azul, el verde y el morado. Voy a poner uno azul, dejo un espacio para el verde, para el morado y después pongo el azul nuevamente. De nuevo dejo un espacio para el verde, el morado y nuevamente pongo el azul. Limpio mi pincel y ahora voy a utilizar el verde. Dejo el espacio para el morado, aquí está el azul y el siguiente sería el verde. Igualmente dejo un espacio, el azul y nuevamente el verde. Como yo quiero que estos verdes tengan también un tono azulado, voy a tomar un poco del azul y lo voy a combinar mientras está fresca la pintura. Listo. Enjuago nuevamente mi pincel y ahora voy a ponerle los rayos que van en color morado. Que son los que habían hecho falta con los otros dos colores. Bien, vamos a hacer lo mismo para la parte de atrás. Voy a empezar con el morado y te recomiendo que si el rayo que estás pintando es de un color, trates de no poner el mismo. Aquí pondré un poquito de azul. En el siguiente voy a empezar con el azul. Y al igual que en la cara de la luna, voy a usar un poco de blanco. Para hacer un rayo más claro. En el siguiente voy a utilizar primero el verde. Y después voy a poner un poco del azul. Enjuago mi pincel y ahora pondré nuevamente el morado. Y esta vez lo voy a combinar con el verde. En el siguiente voy a poner un poco de azul.
y morado. En el siguiente voy a poner un poquito de verde. Un poquito de azul. Y un poco de blanco. 3 colores en un mismo espacio. Y por último voy a utilizar, aún me falta uno, voy a utilizar morado y azul. Estos dos colores se ven muy bien combinados. Y en el último voy a poner morado y blanco. Para hacer como un color lila. Ahí está. Una vez que ya terminamos este lado, muy seguramente va a estar seco el lado opuesto. Si es así, entonces vamos a ponerle color a las aves que pusimos en el fondo. Nuevamente voy a enjuagar mi pincel. Y esta vez voy a utilizar el color café para darle color a las aves. Voy a cambiar a un pincel más delgado. Porque estos espacios son más pequeños. Listo. Hay que esperar a que se seque perfectamente y una vez seco podemos remarcar algunas líneas con el plumón permanente para darle mucho mejor acabado. Cuando veamos que ya está un poco más seco o completamente seco, podemos remarcar nuevamente las líneas con el plumón permanente. En ocasiones nos pasamos un poquito con el pincel y es normal que se tapen algunas de las líneas. Una vez remarcadas, le da mejor efecto y acabado a nuestro dibujo. También puedes agregar otros detalles, ya sea con lápices de colores o plumones. Esta vez sí puedes utilizar plumones de agua, ya que no mojaremos nuevamente la hoja. Las líneas marcadas en negro hacen parecer este dibujo como si fuera un vitral.
y también puedes aprovechar el plumón por si quedaran algunos pequeños espacios en blanco, aunque también pueden quedarse de esa forma. Quedan mucho más marcadas las líneas y algunos colores empiezan a resaltar más. También puedes agregar algunos otros detalles que te hayan faltado en el inicio. Ahí está. En esta ocasión voy a dejar las estrellas así tal cual están para que queden en blanco, como si estuvieran brillando. Pero para darle un toque final, vamos a tomar nuestro pincel que esté muy bien enjuagado y vamos a tomar un poco del blanco que esté muy concentrado para ponerle el toque final a nuestra pintura. Con un pequeño toque de nuestro pincel vamos a poner la luz en el ojo del sol. Y así queda el resultado final. Recuerda que puedes decorarlo y seguirle poniendo diferentes decoraciones, pero tratar de que siempre quede los colores cálidos de este lado y los colores fríos de este lado. Bueno, espero que te haya gustado mucho este video y nos vemos próximamente.